Cuando nosotros dijimos que las 6 camionetas estaban a nombre de Televisa SASB, lo dijimos porque lo pudimos probar. No era un tema de opinión, no es un tema de opinión. Claro que hay opinión en este tema, en muchos ámbitos, pero por lo que hemos apostado en este caso es por las informaciones que hemos ido obteniendo y a la par de que las hemos ido obteniendo, las hemos ido compartiendo, pues con el público, pues si a eso nos dedicamos, no a tener información y resguardarla, como ciertamente aquí también se especifica en este boletín que se emitió, de que Televisa tuvo acceso también a ciertas informaciones, pero prefirió no divulgarlas. Asunto de la televisora. Nosotros, al tener información que nos parece relevante, ¿qué hacemos? Informarla a nuestro auditorio, y nuestro auditorio, que es mayor de edad, evalúa el significado y alcance de cada uno de los tramos de información de una historia periodística en curso que va a tener un momento muy importante, pues el día de hoy, cuando inicie el juicio oral en contra de estos 18 mexicanos. Dice Televisa que difamamos, y dice Televisa un conjunto de cosas que ciertamente no corresponden con la realidad, y a su vez, al emitir este boletín de prensa, pues difama diciendo que difamamos. Permítamelo plantárselo de esa manera. No es un pleito personal, no es un asunto que tenga que ver con cuestiones de índole como las que aquí se exponen, que esto es expresión de la disputa por las telecomunicaciones. Y bueno, ciertamente lo único que yo puedo decir es que la tarea periodística de este equipo de trabajo está estricta y únicamente impulsada por el interés periodístico de esta historia. Que me digan que no tiene interés periodístico, bueno, pues ciertamente no se compra esta idea. Es una historia que tiene todos los componentes para ser seguida, tratándose de un asunto que involucra 6 camionetas, 18 mexicanos, la justicia nicaragüense, las imputaciones de la justicia nicaragüense en contra de los 18 mexicanos, el registro de las camionetas a nombre de la televisora, un asunto que la Procuraduría General de la República y primero la Procuraduría del DF nos ha dicho en un boletín que no son propiedad de la televisora, pero que sí están registradas a nombre de la televisora, y entonces uno tiene derecho a preguntar quién las registró y cómo es que llegaron a ser registradas estas camionetas. Eso no se ha explicado ni se ha dicho quién tuvo acceso a esos papeles que están en el expediente de CETRAVI y que forman parte precisamente de una investigación que no está terminada y que faltan tramos de información para saber exactamente qué hay detrás y quién está detrás del registro de las 6 camionetas a nombre de la televisora. Nosotros hemos sido pulcros al decir lo que nos consta, que es que están registradas a nombre de la televisora. Dice la Procuraduría o las Procuradurías que no son propiedad de la televisora. Bueno, tienen que explicar entonces qué hizo posible que estuvieran registradas a nombre de la televisora. ¿Quién llevó los papeles? ¿Quién tuvo acceso a las actas constitutivas de la televisora? ¿Quién presentó esos documentos que están ahí en el expediente? Bueno, pues o fue el notario, o fue la CETRAVI, o fue alguien que tuvo acceso a esos papeles, pero alguien registró precisamente con esos documentos que están ahí, que son los que nosotros presentamos. No nos los inventamos. Es lo que hemos estado informando, tramos de la información, tramos de los expedientes que hemos estado compartiendo con usted. Y bueno, pues, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que las camionetas están a nombre de Televisa, es cierto. No dijimos que eran de Televisa porque no nos consta. Dice la autoridad que no son de Televisa, así lo reportamos. Hemos dicho el día de ayer que en los teléfonos que fueron incautados están, no que son, porque eso no nos alcanza la investigación política para saber que son de Amador Narcia o de Televisa los números telefónicos precisamente que están registrados en los teléfonos. Lo que dijimos, y fuimos absolutamente claros al decir que forma parte de la investigación y que tuvimos acceso al expediente en donde se describe, tal y como lo informamos, que hay teléfonos celulares incautados, que en esos teléfonos celulares incautados hay directorios donde aparecen estos nombres. No lo decimos nosotros, es el expediente que tiene ese registro.
Hemos dicho también que para poder saber a quién pertenecen esos registros, quién dio de alta esos registros en las telefónicas, se requiere una orden judicial que ciertamente no tenemos nosotros, pero lo que sí tenemos es la especificación en el expediente de que los teléfonos existen, de que en esos teléfonos hay directorios y de que en esos directorios aparecen estos nombres. Aparece el apellido Narcia, aparece Oficina Televisa, aparece Condesa, aparecen los datos que nosotros hemos dado a conocer. ¿Es irresponsabilidad de nuestra parte compartir con nuestra audiencia estas informaciones que están en el expediente? Nos parece que no, nos parece que es información que nos va dando cuenta de un asunto muy delicado, ciertamente, pero que en todo caso no tendríamos derecho a omitirle a nuestra audiencia algo que sabemos, que forma parte de la investigación y que nos alerta del tipo de cosas que pueden estar detrás de una situación tan grave y delicada como saber que 6 camionetas, 18 mexicanos fueron y vinieron durante 2 años por lo menos de México a Centroamérica y de Centroamérica a México, y que en una de esas camionetas se encontraron, y que en esas camionetas se encontraron 9.2 millones de dólares. Nada de eso es una invención, nada de eso tiene que ver con lo que el boletín difamatorio de Televisa dice. No hay aquí una falta de carácter periodístico, sino todo lo contrario. Y si quieren hablar de clases de periodismo, pues sería bueno revisar la manera también en que la propia televisora ha informado respecto al caso que le involucra. Como botón de muestra, nada más revísese cómo lo hicieron con las homonimias de la CETRAVI. Son las 7:44, tiempo del centro de la República Mexicana. 7:46 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Clases de periodismo. Daniel Izárraga, cuéntame de lo que se sabe ya y el dato que podemos confirmar acerca del juicio Nicaragua-Televisa en este día. Hola, Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días también al auditorio. Desde hace unos minutos nuestra redacción nos informa que diarios de Nicaragua, de Managua concretamente, han estado informando. Tenemos ya una nota de la prensa.com.ni. Dice, leo textual: la hora en que estaba programada la audiencia preparatoria a juicio contra los 18 mexicanos que se identificaron como periodistas de Televisa fue movida de 9 de la mañana a las 12 del mediodía de hoy por razones de seguridad. Cabe señalar que los juzgados funcionan hasta la 1 de la tarde, por lo que hoy al mediodía habrá menos usuarios. La coordinación de auxilio judicial de la policía nicaragüense ya está lista. La técnica canina será la primera en inspeccionar el lugar y la sala donde se realizará la audiencia. Y bueno, vamos a esperar esta posposición de la audiencia. Estaba a las 9 de la mañana. Y bueno, también tenemos ya la confirmación de que sí se pospuso a través de nuestro enviado especial Juan Omar. Nos acaba de confirmar vía mensaje que sí, efectivamente se ha pospuesto la audiencia hasta las 12 del día. Por razones de seguridad. Así es. Dice ahí, bueno, pues ¿qué habrá detrás de todo esto, mi querido Daniel? Porque al final de cuentas estamos viendo cómo habrá testigos encapuchados, se pospone la audiencia por razones de seguridad. Todo el tiempo se ha hablado de un asunto de seguridad muy importante. No sabemos exactamente qué tipo de situaciones se van a presentar en que es un juicio oral, qué tipo de defensa van a asumir los 18 mexicanos, si tienen una defensa compartida o si habrá una defensa diferenciada de los 18, no tenemos tampoco esa información. Todas las preguntas abiertas al final de cuentas para este juicio que inicia el día de hoy. No se cancela, se pospone en horario a las 12 del día, mediodía de este viernes, y bueno, pues ya le estaremos informando al respecto del tema. Veo una nota de La Jornada hoy de Alfredo Méndez, donde dice que la PGR solicitó a empresas de telecomunicaciones mexicanas proporcionar datos personales de los usuarios de al menos 2 números telefónicos presuntamente relacionados con Televisa, pues el gobierno de Nicaragua hizo esa petición a la dependencia mexicana debido a que desde el teléfono celular de los 18 mexicanos detenidos en ese país en 6 camionetas con emblemas de la televisora se realizaron llamadas a números al parecer vinculados con la empresa que preside Emilio Azcárraga Gallán. Aún no tenemos la respuesta
aún no tenemos la respuesta de las empresas Telcel y Telmex sobre los registros de 2 números telefónicos que tendrían algún vínculo con la televisora. Estamos en espera de ese informe para enviarlo a autoridades de Nicaragua, reveló a La Jornada un funcionario de la PGR quien pidió el anonimato. No, bueno, pues si el juicio empieza hoy, imagínate qué tardanza de la PGR, que el mero día que empiece el juicio todavía no obtiene, como sí puede obtenerlo la autoridad, los registros de a quién pertenecen esos teléfonos. Nosotros dijimos ayer que nosotros no teníamos una orden judicial para saber precisamente a quién corresponden esos números telefónicos. Lo que sí tenemos es la información de que están los teléfonos incautados y de que ahí hay unos directorios dentro de los cuales están nombres y apellidos y números telefónicos a donde llamaron precisamente los detenidos en Nicaragua. Hay registro del directorio telefónico y los nombres que hemos mencionado, un nombre que coincide con el del vicepresidente de Noticias de Televisa, que es Amador Narcia. Coincide el nombre que está en el registro con el que tiene el vicepresidente de Noticias. No decimos que sea el del vicepresidente de Noticias, eso le corresponde a la propia investigación saberlo. Si lo supiéramos, desde luego lo informaríamos, si era o no precisamente en correspondencia directa. Lo que sí es claro que está registrado en su directorio y que hasta este momento, según dice La Jornada, la PGR no ha tenido la información de las telefónicas de Telcel y de Telmex de a quién pertenecerían estos registros telefónicos y que, pues, por lo tanto, pues no se lo han enviado a Nicaragua porque no saben o no tienen esta información que es fundamental. La autoridad de Nicaragua le ha hecho solicitudes a las autoridades de México, solicitudes muy puntuales, de las cuales, por cierto, ya tuvimos noticia. Nuestro compañero Juan Omar Fierro más adelante nos tendrá la información de qué es lo que le ha pedido Nicaragua a México. Pues ya vemos aquí que por lo pronto Nicaragua ya le pidió a quién pertenecen esos números telefónicos que están en los directorios de los teléfonos incautados. Y aquí vemos un dato de Alfredo Méndez en La Jornada que dice que se está indagando, pero que no tienen todavía esa información. Bueno, el juicio empieza hoy, así que vamos un poco tarde en México para responder a las solicitudes de Nicaragua. Daniel Izárraga. Sí, finalmente, Carmen, te comento con esta información que está llegando de Managua. Esta misma fuente, prensa.com.ni, dice que va a haber ya 70 periodistas acreditados. Parece que toda la región. Curioso, pues, porque había sido un asunto que no había llamado la atención en demasiados medios de comunicación. Ahora ya hay 70 periodistas que están acreditados, entre camarógrafos, fotógrafos y técnicos, incluido, dice esta fuente, un grupo amplio de la cadena Televisa México, y bueno, desde luego también nosotros tenemos cobertura ya como enviado especial. Así es, estaremos muy al pendiente con nuestros colegas periodistas en Nicaragua y por supuesto con nuestro corresponsal Abel Calero, corresponsal de Noticias MBS, y siguiendo muy de cerca también nuestra comunicación con los colegas de Confidencial.com y con el colega Ismael López Ocampo, que estuvimos ayer hablando con él en una información compartida entre Nicaragua y México. Ayer presentamos Noticias MBS y Confidencial.com, precisamente los datos de los números telefónicos registrados en ese directorio, en esos directorios de esos teléfonos, y es pues lo que forma parte de esto que desde luego tiene ya muchas derivaciones, incluyendo clases de periodismo a este humildísimo espacio. 7:52, tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, son las 9 de la mañana con 37 minutos. Como decíamos, en estos últimos minutos vamos a comentar algunas cuestiones de este caso Nicaragua Televisa, que bueno, pues lleva ya un buen rato de agosto. Un buen rato es un decir, porque es una historia que está en curso. Estamos hablando de lo ocurrido desde el 20 de agosto a la fecha, 20 de agosto, en que fueron retenidas estas 6 camionetas que ahora se encuentran incautadas en Nicaragua. Y es importante un breve recuento, porque hoy es el juicio, hoy empieza el juicio oral, iba a ser a las 9 de la mañana, ya no, va a ser a las 12 del día, según han informado las autoridades, según han informado los colegas periodistas y nuestro enviado especial, Juan Omar Fierro.
Es un juicio oral en contra de 18 mexicanos que transportaban 9.2 millones de dólares, que es un dato que no se puede olvidar, y que hay registro del paso de estas camionetas durante un periodo muy prolongado, porque muy prolongado me parecen por lo menos 2 años de ir y venir de Centroamérica a México, presumiblemente transportando cantidades millonarias y droga, según las imputaciones que le hacen a los 18 mexicanos las autoridades de la Fiscalía. Vamos a ver en qué termina esta historia, que ha derivado incluso ya en reacciones muy fuertes, agresivas, diría yo, de Televisa en contra de nosotros por informar, por seguir de cerca este caso y por ofrecerle a nuestra audiencia datos específicos, datos que son obtenidos de los documentos oficiales y de los expedientes. Mire, para no dar revueltas, no hay una sola cosa que hayamos dicho aquí de este tema que no proceda o de una vía documental de las investigaciones mismas o de una declaración directa de algún funcionario, en este caso de Nicaragua y en el caso de lo que pudimos conversar con el cónsul Murguía de México en Nicaragua. No hay una sola cosa que no esté soportada o con una prueba documental o con un elemento documental o con una declaración directa al respecto. Y desde luego que hay preguntas formuladas, faltaba más que no pudiéramos formular interrogantes acerca de lo que esta información nos ofrece. Déjeme ir por partes en estos últimos minutos. Con motivo de que hoy empieza el juicio oral contra los 18 mexicanos, le pedimos a Eduardo Gómez Orozco que hiciera una suerte de resumen de las muchas cosas que se han aportado por muchos periodistas que hemos contribuido a esta investigación. Esto que presenta Eduardo es una recuperación de algunas de las informaciones que hemos presentado en todas estas semanas y días desde Nicaragua y desde México. Eduardo Gómez Orozco nos presenta pues una revisión general de algunos de los puntos más relevantes de esta historia. Nicaragua, Televisa. Hace unos días detuvieron en Nicaragua a 18 mexicanos con 9 millones de dólares. Dijeron que eran periodistas de Televisa y sus furgonetas estaban... La Policía Nacional confirmó que cargaban unos 7 millones de dólares en los 6 vehículos en los que se transportaban. Que estaban trasladándose hacia Costa Rica, Guatemala, Costa Rica, para hacer una investigación sobre el lavado de dinero. Hay una caravana de supuestos periodistas. Venían muy bien encubiertos, venían con toda la documentación. Bueno, ¿son o no de Televisa las camionetas en cuestión? ¿Son o no de Televisa estas camionetas que forman parte de las investigaciones de algo muy, muy grave? Ni las camionetas son de Televisa, ni los detenidos trabajan en Televisa, para quien le interese. 18 personas que se hacían pasar por periodistas de la empresa mexicana Televisa fueron detenidos por la policía de Nicaragua. Todo inició el 20 de agosto cuando fueron detenidos en Nicaragua 18 mexicanos que dijeron trabajar para Televisa y que tripulaban 6 unidades móviles equipadas con sistemas profesionales de televisión, pero en donde también se escondían casi 10 millones de dólares con rastros de cocaína. Así lo informó Aminta Granera, jefa de la policía nicaragüense. Venían a realizar un trabajo del punto de vista turístico, ¿verdad? Trabajo turístico. Luego después dijeron que estaban trasladándose hacia Costa Rica, Guatemala, Costa Rica, para hacer una investigación sobre el lavado de dinero. Pocos días después, el 24 de agosto, Televisa se deslindó de las camionetas y los tripulantes por medio de la agencia de noticias estatal mexicana Notimex. Hay una caravana de supuestos periodistas. Pero ese mismo día, 24 de agosto, el presidente Daniel Ortega señaló ante jefes policíacos de República Dominicana y Colombia, reunidos en Managua, que Raquel Alatorre Correa, la única mujer y líder del grupo de detenidos, podría haber sido suplantada. Venían muy bien encubiertos, venían con toda la documentación, porque incluso se hizo una consulta de parte de la policía a México y ya confirmaron que efectivamente el nombre de la periodista, sí, allá estaba, pero estaba suplantada la periodista. La periodista existe. El 28 de agosto sucedería algo que cambiaría el rumbo de la caravana Televisa.
En los medios digitales alternativos repercute esta mañana la versión de que al menos 3 o 4 de los detenidos de las 6 bandas que ingresaron a Nicaragua el pasado lunes por el punto fronterizo de Honduras son trabajadores de Televisa. Así es como el corresponsal de Noticias MBS en Nicaragua, Abel Calero, informó que el sitio de noticias Cronista Digital daba a conocer que, según fuentes oficiales, los detenidos y las camionetas sí tienen relación con Televisa. No era una falsa caravana de Televisa como se ha venido diciendo en nuestro país. Es efectivamente un convoy de vehículos de la empresa televisora mexicana con gente ligada al narcotráfico internacional que ha incursionado legalmente en varias ocasiones a Nicaragua y otros países de la región. Fuente, El Cronista Digital. Desde entonces, en la primera emisión, junto con el equipo de Noticias MBS y aristeguinoticias.com, hemos dado seguimiento puntual a todo lo que ha acontecido sobre el tema de la caravana Televisa. Por el éxito logrado al descubrir, develar el secreto de Televisa, como que para una telenovela. El 9 de septiembre la revista Proceso publicó el reportaje Nicaragua, la caravana de la coca, de Roberto Fonseca, Homero Campa y Raúl Monge, quienes rastrearon los datos de las camionetas detenidas en Nicaragua en el padrón vehicular de la Ciudad de México y encontraron que al menos una de ellas está registrada a nombre de Televisa SADCB. En adición a lo que Televisa ha hecho público, el pasado pocos días después, en Noticias MBS dábamos a conocer la versión de Televisa en la que asegura que el 29 de agosto había presentado una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del DF. Frente a la posibilidad de que algunos de los vehículos confiscados en la aduana, Las Manos, Nicaragua, hayan sido indebidamente registrados con una documentación falsificada como propiedad de esta empresa. Finalmente, el 16 de septiembre, Carmen Aristegui dio a conocer en la primera emisión que todos los vehículos incautados están registrados a nombre de la televisora. Las 6 están registradas oficialmente en el Registro Vehicular de México como propiedad de Televisa SADCB. El 18 de septiembre, Julio César Arias, juez quinto de distrito de audiencia en Nicaragua, decidió en una audiencia pública que el juicio contra los mexicanos iniciaría el próximo 3 de diciembre por los delitos de narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero. Sin embargo, la fecha de inicio del juicio fue adelantada para el 9 de noviembre. Según reportes extraoficiales, el cambio se debió a razones de seguridad. Bien informado aquí que hace unas semanas fueron detenidos al entrar a Nicaragua 18 personas de origen mexicano en 6 camionetas pintadas con los logotipos de Televisa, en los que posteriormente la policía... Esa misma noche del 18 de septiembre, Televisa finalmente informa en su noticiero sobre la caravana Televisa. Ni las camionetas son propiedad de Televisa, ni los detenidos son, como le dije desde el principio, trabajadores de Televisa, como lo informó el embajador de México en Nicaragua. En su reporte, López Dóriga presentó la participación de Rodrigo Zambrana, fiscal nicaragüense, quien indicó que la embajada mexicana ratificó que los acusados no son empleados de la televisora y usó esa información como prueba documental. Aquí escuchamos el audio transmitido por Televisa. Pruebas documentales las siguientes, con la cual se acreditará que en fecha 23 de agosto del año 2012, el señor embajador de México en Nicaragua asevera que los acusados, entre estos Raquel Alatorre Correa, no son técnicos empleados de la empresa televisiva. Cabe señalar que ante una solicitud específica hecha por Noticias MBS a la Cancillería mexicana, esta reconoció en un documento enviado al reportero René Cruz que la fuente del embajador Juan Rodrigo Labardini había sido la propia Televisa. Y como cuarto punto, y este es el punto esencial, Carmen, de este documento, como parte de las investigaciones, el gobierno de Nicaragua solicitó a la embajada mexicana en Managua corroborar con la empresa Televisa si las personas y vehículos retenidos formaban parte de la planta laboral y vehicular de dicha empresa. La Secretaría de Relaciones Exteriores se limitó a hacer la consulta con la empresa y a transmitir la respuesta en sentido negativo a las autoridades nicaragüenses.
Desde entonces, Televisa ha dado seguimiento al caso, insistiendo en desconocer cualquier nexo con la caravana y señalando que quien diga lo contrario o informe lo contrario miente. Incluso la Procuradora General de la República, Marisela Morales, deslindó a la televisora en una entrevista con López Dóriga en Radio Fórmula. Pues sí se dedican a actividades ilícitas, pero no tienen nada que ver con la empresa Televisa. Bien, entonces anoche quedó documentado que esas camionetas no son propiedad de Televisa, a pesar de que se empeña en reiterar durante días y horas que son propiedad de Televisa. Sí, no son. Después, la misma PGR admitiría a Juan Omar Fierro, reportero de Noticias MBS, que la fuente de la procuradora también había sido Televisa. Comunicación Social de PGR se limitó a responder que esta primera conclusión de la dependencia se desprende de la información proporcionada por la propia televisora. Pero las revelaciones continuarían y días después, el 26 de septiembre, Armando Juárez, inspector general del Ministerio Público nicaragüense, reveló en una entrevista con Carmen Aristegui que los detenidos se habían intentado comunicar con personal de Televisa en México. Ellos, la versión que han mantenido es que son empleados de Televisa. ¿La han mantenido? Esa versión la mantuvieron y la han mantenido 2 o 3 personas del grupo. Hicieron llamadas supuestamente a personeros de Televisa y se desencadenó todo lo que ya conocemos. ¿Me explico? Cabe recordar que, como se lo informamos en Noticias MBS oportunamente, Joana Fonseca, la abogada de algunos de los detenidos en Nicaragua, aseguró que uno de sus clientes efectivamente fue contratado por Televisa. Y según me expresaba Juan Luis Torres, él dice que le extraña muchísimo, ¿verdad?, de que se diga en los medios de comunicación que ellos no son trabajadores de Televisa, porque él me dijo que él sí es un conductor de Televisa, que él fue contratado por personal de Televisa. Estos son solo algunos de los momentos clave que han dado forma a esta historia que se compone por el crimen organizado, autoridades gubernamentales de varios países y la televisora más grande e influyente de México. Sea cual sea la verdad detrás de la caravana Televisa, nosotros seguiremos investigando esta historia de fuertes repercusiones en la vida de los medios de comunicación en el país, pero al que pocas empresas de comunicación han dado seguimiento pese a su innegable valor periodístico. Nosotros anteponemos el interés público a cualquier conflicto de intereses. Le mantendremos bien informado. Para Noticias MBS, Eduardo Gómez Orozco. Gracias, Eduardo Gómez Orozco, que con este trabajo pues se resume buena parte del trabajo de varios colegas periodistas que a lo largo de estas semanas hemos contribuido con información y con datos en este seguimiento de la historia Nicaragua Televisa. Esto es parte de lo que hemos informado. A Televisa no le gusta que informemos. Televisa dice que difamamos en un comunicado que emitió y que circuló muy ampliamente en Internet el día de ayer, porque tiene canales de distribución o de repercusión Televisa en Internet. Tiene ahí pues varios de sus colaboradores que tienen cuentas muy nutridas de seguidores, y creo que se retuiteó bastante este comunicado de la televisora. Televisa afirma en este boletín de prensa que difamamos. Yo sostengo que informamos, y Televisa dice que difamamos y nos difama al decirlo. Estamos hablando de un ejercicio periodístico en donde le puedo afirmar, tal y como lo puede corroborar nuestra audiencia, que nada de lo que aquí hemos informado, ninguno de los elementos que hemos puesto a consideración del público carece o de una referencia documental o de una declaración directa de los protagonistas, ya sea la Fiscalía de Nicaragua, ya sea la conversación con el cónsul, ya sea la abogada que nos dio una entrevista. Nada de lo que aquí se ha presentado carece de una referencia de esta naturaleza propia de una investigación periodística. Quien diga lo contrario, permítame decirlo así, miente. Y bueno, este comunicado nos llama mucho la atención por la dureza del mismo, por querer desacreditar, y creo que ahí está el punto, querer desacreditar a el periodismo que realizamos aquí,
Se quiere desacreditar a la periodista para nulificar el todo de lo que se ha informado en este espacio informativo. ¿Sabe a quién me recordó? A Carlos Salinas de Gortari, que por lo que se ve en Foro TV tiene una gran influencia en la televisora, por lo menos en su filosofía y en su manera de pensar, si me atengo a las cosas que se dijeron ayer en Foro TV de nuestro espacio informativo. Hay un olor a Salinas impresionante. Bueno, me recordó a Salinas por lo siguiente. Es la misma mecánica que me sucedió cuando tuve la osadía de entrevistar a Miguel de la Madrid. Hice un libro que se llama Transición, de Editorial Grijalbo, y en ese libro entrevisté a varios de los protagonistas de la transición mexicana. Uno de estos protagonistas fue Miguel de la Madrid, uno de los personajes que pensé era importante escuchar para que me hablara de la evolución política en México, fue Miguel de la Madrid. Y le hice una entrevista que tampoco le gustó al expresidente de México, y no era para menos porque en esa entrevista, concertada, acordada, con grabadora en su mesa, en la mesa de su casa de Coyoacán, donde estuvimos un largo tiempo conversando sobre el tema, dijo cosas críticas, muy críticas, Miguel de la Madrid contra Carlos Salinas. Las dijo Miguel de la Madrid contra Carlos Salinas y la familia Salinas de Gortari, no yo. Yo las transmití, como era mi deber de periodista. ¿Y qué sucedió? Pues que vino una andanada para desacreditar a la periodista que preguntó y que transmitió a sus radioescuchas y a sus lectores en el libro lo que dijo un protagonista de la vida política, que se hizo cargo de sus dichos. Tal y como lo hemos hecho aquí, en términos de información, solamente hemos referido cosas documentales, solo hemos referido declaraciones directas de protagonistas de esta historia. Pero ¿qué se hace en términos de informaciones que no caen simpáticas en algunos circuitos de poder, ya sea de Salinas en este caso, o ya sea de la televisora, que aquí, bueno, pues me llama la atención el modus operandi de la respuesta, que es desacredítese a quien informa? Y ahí se van con una andanada impresionante en las redes sociales, en Foro TV, en el boletín de Televisa, donde dicen que difamándome, y un conjunto de consideraciones en donde pretendidamente nos quieren dar clases de periodismo. Hablando de las redes sociales, hashtag clases de periodismo. ¿Qué podemos decir en México de una televisora que nos quiere dar clases de periodismo a partir de que hemos presentado todas estas informaciones? Lo dejo a consideración del público. Ya se me acabó el tiempo. Solo quiero decir que nada de lo que hemos aquí dicho carece de una referencia documental. Nada de lo que hemos dicho aquí carece de una referencia firme propia de un trabajo periodístico que hemos coordinado junto con nuestro colega Daniel Izárraga en México, junto con Olga Carranco en México, junto con un grupo de periodistas que en México y en Nicaragua hemos trabajado conjuntamente. Ayer presentamos una parte de la investigación que ciertamente tocó una fibra muy delicada, lo entiendo, que no es fácil, pero que no digan que afirmamos cosas que no afirmamos. Solo hemos presentado lo que el expediente dice y lo que la autoridad en México y en Nicaragua están obligadas a esclarecer. Solo hemos dicho lo que está documentado en un proceso abierto que hoy tiene un momento clave, que es el inicio del juicio oral en contra de los 18 mexicanos. Ayer dijimos que se incautaron teléfonos. Dijimos que esos teléfonos tenían directorios y que en esos directorios había nombres y registros y que de esos teléfonos se habían hecho llamadas. Nadie nos puede decir que una sola de esas cosas sea falsa porque describimos elementos de investigación. ¿En qué van a derivar? Eso es lo que estamos viendo. Un proceso de información como este va por tramos, va siendo informada la población a partir de las investigaciones y los hallazgos que se van encontrando en el camino y que nos parece relevante ir compartiendo con el auditorio que es mayor de edad y que sabe perfectamente aquilatar cada uno de los ingredientes de una pieza informativa que va en curso y que
concluirá en algún punto, básicamente cuando el juicio se desarrolle y se puedan tener más referentes de quiénes son estos 18, de a quién responden, de quién registró las camionetas, de todo lo que evidentemente no ha sido contestado, porque tiene que venir el siguiente proceso, que es el del propio juicio en Nicaragua en estos momentos. Pero hasta donde vamos es que se puede afirmar que hay un proceso judicial abierto, que hay 18 mexicanos involucrados, que hubo cruces de las camionetas con toda libertad durante 2 años por lo menos, que hay registros oficiales en los países de Centroamérica de donde entraron y salieron las camionetas durante todo ese periodo, que hay acusaciones que no hacemos nosotros, que la hace la Fiscalía de Nicaragua en contra de estos 18, diciendo que transportaron drogas y dinero en cantidades millonarias, que hay alguien que registró las camionetas a nombre de Televisa. Nunca hemos dicho que son de Televisa porque no nos consta tal cosa, y nunca lo dijimos ni en el antes, ni en el durante y ni en el después de que la propia autoridad dijo que no eran de Televisa en una investigación que también sigue en curso. Se ha dicho que están registradas a nombre de la televisora y que nos falta por saber quién tuvo acceso a documentos que no son apócrifos, dato duro, que no doy yo, sino nos lo dio la propia autoridad, y que alguien tuvo acceso a ellos para registrar las camionetas. ¿Quién? No lo sabemos, tampoco la autoridad, o no lo ha dicho. Si es alguien de la televisora, no lo sabemos. Si es alguien de Cetravi, no lo sabemos. Si es alguien de la notaría, no lo sabemos. Alguien tuvo acceso a documentos que no son apócrifos y que se utilizaron para registrar esas camionetas. ¿Quién? Falta por saberlo. Hay muchas preguntas y los periodistas hacemos preguntas. Por eso, solo para cerrar, Daniel Izárraga, ya no pudimos contestar punto por punto, pero realmente el que lo quiera leer, pues ya lo subimos al sitio de internet de Aristegui Noticias para el que quiera leer esta carta en donde dicen que difamándome. Bueno, llama mucho la atención cómo una televisora puede tener una noción tan trastocada del sentido que tiene la palabra pregunta. Lo digo porque después de hablar pestes de nuestro periodismo y de darnos clases de periodismo Televisa, lamenta que en este, como en otros casos recientes, dice Televisa, mantengamos expectativas informativas, etcétera, etcétera. Dice en esta parte, que sí alcanzo a leer porque ya son las 10 de la mañana, que es de sentido común, ya no digamos una exigencia del periodismo profesional, que el que afirma, aunque sea en forma de preguntas insidiosas, tenga que probar sus dichos. Y yo digo, Televisa sí que anda extraviada, ¿eh? Una cosa es una pregunta y otra cosa es una afirmación. Cuando hemos afirmado aquí, lo hemos hecho con documentos e informaciones directas. Y cuando hemos formulado preguntas, son preguntas pertinentes que todavía requieren respuestas de autoridades y del propio juicio. Por eso cuando Televisa dice que quien afirma, aunque sea en forma de pregunta insidiosa, yo digo, ¿qué clase de nociones tiene la televisora para afirmar tal cosa? Dice que afirmo mucho, pero que no pruebo nada. Bueno, afirmo, pregunto, pruebo. Creo que ahí hay un extravío de la propia televisora que nos da estas clases de periodismo a través de este muy agresivo comunicado de prensa que se emitió el día de ayer y que, como lo difundió en internet, nosotros nos hemos dado la tarea también de que el público y los usuarios del sitio de Aristegui Noticias lo puedan conocer y leer, y eventualmente, si les da interés, para el que le interese, dicen los clásicos, pues que lo lea y tenga su opinión al respecto. En lo general, yo le digo a la televisora que nosotros estamos informando y que nada de lo que hemos dicho carece de un elemento referencial de esta naturaleza. Hemos tenido acceso al expediente de Cetravi, así lo dimos a conocer. Hemos tenido acceso a parte de los expedientes en Nicaragua, y en esos expedientes es en donde están las informaciones que aquí hemos dado a conocer. Hemos tenido colaboraciones de primer nivel desde Nicaragua con colegas nicaragüenses y seguiremos teniendo esa colaboración para seguir informando.
¿En qué va a terminar la historia? Bueno, dejemos que el curso de las cosas y la información nos lo vaya diciendo. En este momento lo que existe son camionetas, son registros, son millones de dólares, son nombres y apellidos en unos directorios que tenían estos mexicanos que están detenidos, llamadas que se hicieron a ciertos teléfonos que Televisa hoy dice no son de la televisora. Muy bien, no lo ha dicho todavía la autoridad, no sabemos si son o de las televisoras porque realmente esa es parte de la investigación. El único dato que aportamos, y me llama la atención el tamaño de la reacción, el único dato que aportamos es que existen teléfonos, existen directorios en esos teléfonos, de ahí se hicieron llamadas telefónicas y lo que dice, no lo que nosotros suponemos ni afirmamos nosotros, lo que dice el expediente que está registrado en el teléfono es exactamente lo que informamos. Si dice ahí licenciado Narcia, dice ahí licenciado Narcia. Si llamaron a ese teléfono y contestó A o B, no se sabe todavía. Lo que se sabe y se informó es exactamente ese tramo de información donde se lee lo que nosotros informamos. Informamos lo que se lee en el expediente que fue recabado de la información directa de las incautaciones de todo lo que había en las famosas camionetas con los logotipos de la televisora. Ya habrá oportunidad de seguir comentando al respecto del tema, pero bueno, no quise dejar pasar este comentario en general de una comunicación tan agresiva que va aparejada también de comentarios editoriales dentro de sus propios espacios, en Foro TV en particular, en contra de esta tarea informativa. Hasta ahí lo dejamos, Daniel Izárraga. Lo que nos queda pues es escuchar a nuestros compañeros precisamente en los previos del juicio. Está Juan Omar Fierro, perdóname, estaba con Juan Omar Fierro. Juan Omar Fierro, te escuchamos brevemente. Carmen, muy buenos días. Pues el requerimiento entregado por la Fiscalía General de Nicaragua a la PGR por el caso de estos 18 mexicanos incluyó una petición expresa a las autoridades mexicanas para identificar las redes de vínculos telefónicos que se encontraron en los celulares decomisados a nuestros connacionales. Además, la Fiscalía nicaragüense solicitó a la PGR identificar a la empresa mexicana que daba servicios de geolocalización satelital a esta caravana que viajaba en camionetas con logotipos falsos de Televisa, así como a las personas que firmaron el contrato en representación del grupo que encabezaba Raquel Alatorre Correa o Juana Raquel Alvarado Torres. La petición de las autoridades ministeriales de Nicaragua, a la que Noticias MBS tuvo acceso de manera parcial, también revela que la Fiscalía General de Nicaragua siempre tuvo dudas sobre la identidad real de los mexicanos y la autenticidad de los documentos oficiales que estos portaban. En total, la PGR recibió 5 folios u hojas con los números telefónicos que se encontraron grabados en los celulares de los mexicanos, ya sea como parte de la agenda o de la relación de llamadas entrantes y salientes a cada uno de dichos números. En lo que se refiere pues la suspicacia de estas autoridades nicaragüenses, pues ellas solicitaron a la PGR pues incluso comparar las huellas dactilares de los documentos que les fueron confiscados aquí a los 18 mexicanos con los documentos que pudieran tener ellos acceso en nuestro país, con el fin esto de verificar su verdadera identidad y la autenticidad de los documentos que les fueron confiscados en nuestro país. Además, otra de las interrogantes que les fueron formuladas a la PGR son la posible o nula relación laboral de los detenidos con Televisa, por lo que solicitaron ir más allá del deslinde realizado por la propia televisora y conocer los antecedentes registrales de los 18 mexicanos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. De igual forma, solicitaron copias de cualquier otra constancia en la que se acredite que nuestros connacionales no estuvieron vinculados, o sí, con la televisora. Carmen, mi reporte. Bueno, pues ahí está, Juan Omar, el asunto. Estaremos en contacto con Abel Calero. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, para escuchar a Abel, pero desde luego el lunes estaremos muy al pendiente y en nuestras próximas emisiones, una vez que el juicio empieza a las 12 del día. Pues ya lo escuchamos, una de las líneas de investigación tiene que ver con las llamadas telefónicas. Pues desde luego que es un punto fundamental. ¿A quién le llamaron y quién contestó? Y esa información la tiene México. Y Nicaragua pues tiene que recibir lo que México le diga
de ese tema que es fundamental. Bueno, nos vamos. Daniel Izárraga, gracias como siempre por estar aquí. Gracias, muy buenos Gracias, días. un saludo a Abel Calero, que estaremos en contacto con él, nuestro colega corresponsal. Y bueno, ayer fue un buen día para Amador Narcia, el vicepresidente de Noticias, porque lo premiaron en la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Se le dio un reconocimiento por su trayectoria periodística. Habló de él el presidente Calderón y quienes presentaron precisamente esta parte de la ceremonia. Con esto nos vamos. Adiós, hasta el lunes. Pásela bien. Quiero desde luego felicitar a quienes homenajeamos hoy, a Francisco, a Pancho Aguirre, a Nicandro Tavares, al licenciado Alberto Guilbot, a Cristian Martinoli, a Amador Narcia, grandes periodistas, ambos, uno deportivo, otro, yo diría, respetado entre los respetados en el periodismo nacional, que han sido galardonados con el premio Antena por su brillante trayectoria en la radio y la televisión. La experiencia hace la diferencia. Hoy la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión se honra en entregar el reconocimiento Antena Sí por su trayectoria en televisión al periodista Amador Narcia Estrada, comunicador incansable al servicio de México. Felicidades a Amador Narcia, vicepresidente de Información Nacional de Televisa, por más de 34 años de trayectoria en la televisión. Muchísimas felicidades, querido Amador. Es verdaderamente un privilegio trabajar con él y poder aprender de su tan vasta experiencia. Felicidades, Amador Narcia. Esto fue Noticias MBS.